Hubo una época en la que el nombre de Rampage Jackson hacía temblar a sus rivales. Su estilo agresivo, su brutal poder de knockout y su carisma inigualable lo convirtieron en una de las estrellas más icónicas de las MMA. Desde su dominio en Pride hasta su reinado en la UFC, Jackson parecía imparable. Pero detrás de su éxito había una historia de batallas internas, conflictos con la UFC y una carrera llena de giros inesperados. ¿Qué rayos le pasó? Quinton Rampage Jackson nació en Memphis, Tennessee, en un entorno difícil donde la violencia y las peleas callejeras eran parte de la vida cotidiana. Creció en un barrio donde la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia, y desde una edad temprana estuvo involucrado en peleas. Sin embargo, no era solo un joven problemático, tenía una personalidad carismática que lo hacía destacar, incluso en situaciones adversas. Desde joven, descubrió que tenía una fuerza y agresividad natural que lo hacían destacar en los enfrentamientos físicos. Su introducción a las artes marciales mixtas fue casi accidental. Primero probó la lucha en la escuela secundaria, donde demostró tener un talento innato para el grappling, pero fue cuando descubrió el mundo de las MMA que realmente encontró su vocación. Una vez que puso un pie en el gimnasio, su potencial se hizo evidente. Con una combinación de lucha, boxeo y una actitud desafiante, Jackson rápidamente ascendió en el mundo de las MMA. Su estilo único, basado en una agresividad sin miedo y un impresionante poder de knockout, lo convirtió en un espectáculo dentro de la jaula. Su carrera profesional comenzó en pequeñas ligas estadounidenses, donde ya mostraba signos de grandeza. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando fue reclutado por la legendaria organización Pride en Japón. Pride era el hogar de algunos de los peleadores más peligrosos del mundo y tenía reglas que favorecían un estilo de pelea más violento y espectacular. Fue allí donde Jackson se convirtió en una estrella, enfrentando a algunos de los peleadores más temidos del circuito como Wanderlei Silva, Ricardo Arona y Kevin Randleman. Rampage se ganó la reputación de ser un peleador temible. Su victoria sobre Arona con un brutal slam quedó grabada en la historia del deporte como uno de los knockouts más impactantes de todos los tiempos. No solo mostraba su poder, sino también su agresividad y voluntad de acabar las peleas de la forma más devastadora posible. En Japón, también se convirtió en una figura mediática, apareciendo en comerciales, programas de televisión y siendo amado por los fanáticos por su actitud irreverente y su estilo de pelea espectacular. En el año 2007, Jackson llegó a la UFC con un aura de invencibilidad tras su paso por Pride. Su debut fue sólido, pero el verdadero desafío llegó en su segundo combate en la organización, cuando enfrentó a Chuck Liddell por el título de peso semipesado. Liddell era el rey indiscutible de la división, un campeón con una racha de victorias devastadoras y considerado prácticamente imbatible en ese momento. Pero Rampage ya lo había derrotado años antes en Pride, y venía con la confianza de saber que podía repetir la hazaña. La pelea fue breve pero intensa. Desde el inicio, Jackson mostró su agresividad característica, cerrando la distancia y obligando a Liddell a intercambiar golpes con él. En un momento crítico, Rampage conectó un derechazo demoledor que envió a Liddell al suelo, dejando en shock a los fanáticos y coronándose como el nuevo campeón de peso semipesado. Con esta victoria, Jackson no solo se convirtió en campeón, sino que también se estableció como una de las caras principales de la UFC en un momento crucial para la expansión del deporte. Durante su reinado, defendió el cinturón contra Dan Henderson en una de las peleas más emocionantes del año. Henderson, un veterano y múltiple campeón en diferentes organizaciones, era un oponente extremadamente peligroso. La pelea fue una guerra táctica, con Jackson demostrando una notable evolución en su lucha y resistencia. A lo largo de 5 asaltos, Rampage logró imponerse, asegurando su legado como uno de los campeones más completos de la división.
Esta victoria no solo consolidó su estatus como peleador de élite, sino que también demostró que no era solo un golpeador explosivo, sino un verdadero artista marcial capaz de adaptarse y superar a los mejores. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevas presiones. Las expectativas aumentaban con cada pelea, las demandas de los patrocinadores y las apariciones públicas lo alejaban del entrenamiento, y los problemas contractuales con la UFC se convertían en un obstáculo constante. Jackson era un peleador con una gran base de fanáticos, lo que significaba que la organización lo utilizaba para atraer audiencia, pero a menudo sentía que su trato no reflejaba su verdadero valor. Las tensiones con la UFC comenzaron a crecer cuando notó que otros peleadores recibían mejores acuerdos y mayores incentivos, a pesar de que su impacto mediático era igual o superior. Nunca tuvo miedo de hablar lo que pensaba, y esto lo llevó a constantes conflictos con Dana White y la gerencia de la organización. Mientras que la UFC veía a Rampage como una estrella rentable, él sentía que lo explotaban sin ofrecerle la misma lealtad que él le daba al deporte. En varias entrevistas, Jackson denunció públicamente la desigualdad en el trato a los peleadores, afirmando que la UFC priorizaba la narrativa comercial sobre la equidad dentro del deporte. Sus declaraciones no solo generaron polémica, sino que también comenzaron a distanciarlo de la organización, marcando el inicio de una relación cada vez más tensa y desgastante para ambas partes. La caída de Jackson comenzó cuando perdió el título ante Forrest Griffin en una controversial decisión. A partir de ahí, su relación con la UFC se volvió más complicada. Se sintió infravalorado y explotado, denunciando en varias ocasiones que la organización lo utilizaba más por su popularidad que por su talento. Enfrentó problemas legales, incluyendo un famoso incidente donde protagonizó una persecución policial en una camioneta con su imagen, algo que lo llevó a recibir una fuerte sanción y afectó seriamente su reputación pública. Tras varias disputas con Dana White y la UFC, Jackson decidió abandonar la organización y probar suerte en Bellator, donde tuvo una carrera intermitente. Aunque logró algunas victorias destacadas, nunca volvió a ser el mismo peleador dominante de sus mejores años. Su interés en la actuación, los problemas físicos y el desgaste mental hicieron que su desempeño en la jaula fuera cada vez más inconsistente. Además, su paso por Bellator estuvo marcado por altibajos, victorias impresionantes seguidas de derrotas decepcionantes que mostraban que su mejor versión había quedado atrás. A pesar de su descenso en el deporte, Rampage sigue siendo una de las figuras más influyentes del MMA. Su impacto en la cultura de las artes marciales mixtas va más allá de los títulos y las victorias. Representa la lucha contra el sistema, el deseo de independencia y la búsqueda de una mejor compensación para los peleadores. Es una voz fuerte en la industria, denunciando las injusticias del deporte y abogando por mejores condiciones para los peleadores, algo que pocos se atreven a hacer en una industria controlada por unos pocos. Rampage Jackson no es el único que vivió la gloria y luego enfrentó un declive inesperado. Otro de ellos es Forrest Griffin, el hombre que ayudó a salvar la UFC, pero que terminó alejándose del deporte de manera abrupta. Haz clic aquí y ve a verlo ahora.